Padre, y la mera verdad, hermanos, el único que nos puede fortalecer es el Señor. Queremos darle una palabra a nuestro hermano Gonzalo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14. Nos unimos a su dolor y le enviamos nuestras condolencias a la familia Bartolón Ortiz. Que Dios los fortalezca. Que Dios les dé fuerzas, hermano, porque perdieron a su papá y a su mamá. Romanos 14, vean lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 6 le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor ¿qué? Come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Qué dice el 8? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, ¿de qué? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Puede sentarse. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y la Biblia dice, hermanos, que los que mueren en Cristo duermen. Y fueron las últimas palabras de su madre. Dijo, ya voy a dormir. Y está durmiendo. Y hermanos, nos unimos a su dolor. Al último vamos a estar orando por él, por su familia. Es un dolor muy grande, pero que Dios lo fortalezca grandemente. Amén. Así que si Dios nos ha dejado con vida, hermanos, es con un propósito. Si Dios nos tiene en este lugar, es con un propósito. Muchos, lamentablemente, ya no amanecieron con vida. Muchos partieron con el Señor, muchos no partieron con el Señor. Así que si Dios le ha dado oportunidad en este día, hermanos, vamos a hacer lo que la Biblia dice, que todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si usted y yo estamos respirando es porque tenemos vida. Y es el regalo de Dios. Es el regalo natural que Dios le da a toda la humanidad, la vida física. Pero también Dios le da el regalo espiritual, es la vida espiritual. Amén, amén. El don, el regalo de Dios, la salvación. Sí, amén. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Nuevamente bienvenido cada uno de ustedes. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro hermano Gustavo y a su esposa, a sus hijos. Bienvenidos, gloria a Dios, a la casa de Dios. Y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a predicar la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Lucas, capítulo 15. Vamos a estar considerando del versículo 11 en adelante. Amén. Estamos un poco afónicos, pero con la ayuda de Dios vamos a predicar, hermanos. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Amén. Y le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Con 3 predicamos en esta mañana. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Pronto traeremos una enseñanza porque decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de esta manera:
También dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, ¿qué le dijo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, ¿verdad que sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo vivió? Perdidamente. ¿Qué dice el 14? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos, con signos de admiración, léalo fuerte, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque se lo había gastado. ¿Qué más? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? ¿De qué? Le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El 24 vamos a leerlo. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. En esta mañana, levante sus manos, abra sus labios y primero dele gracias a Dios por la vida y dígale al Señor que le hable en esta mañana. Dios del cielo, te damos gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad tan grande, Padre, que nos brindas en este día, de poder estar en este lugar santo, de poder estar en este lugar, Padre, tu casa de oración. Hemos venido, Padre eterno, Señor, a darte honra y gloria, alabanza, adoración, Padre, pero también hemos venido a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Habla a través de mis labios, Padre, pasa un carbón encendido y que seas tú hablando a través de mis labios, Padre amado. No te pido que me quites de este lugar, sino que me uses, Padre eterno, para compartir tu palabra, para hablar de tus maravillas, Señor amado. Yo sé, Padre, que tu palabra por ella misma habla, pero tú, mi Dios amado, nos has dado el privilegio, Padre, de poder compartirla con cada uno de mis hermanos. En esta hora, Padre, que tu palabra haga rema en cada vida, en cada corazón, Padre, que ministre los corazones, que tú sanes, Padre eterno, Señor, que tú restaures, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta mañana, pero no deje de honrar y glorificar a Dios. No deje de darle honra al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Una parábola muy conocida, una parábola muy hermosa, una parábola que hemos escuchado infinidad de veces. Se escucha por todos los medios, por las redes sociales, se predica en las iglesias. Pero quiero decirle, hermanos, el sentido, el significado que contiene esta parábola. Me hacía una pregunta hace unos días, y quizá usted se la ha hecho. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? ¿No le ha llamado la atención, hermanos? Si usted se encuentra a alguien de otra doctrina
específicamente a los testigos de Jehová, y lo va a confrontar y le va a decir, gloria a Dios, cuando usted le lee algo, la Biblia está hablando por parábolas. Cuando usted le habla del rico y de Lázaro, le dice es una parábola. Y cuando le empieza a decir que es una parábola, le dicen es una historia. Y muchos, gloria a Dios, se quedan en el aire y dicen sí es una historia. Pero realmente, gloria a Dios, entendamos en esta mañana por qué Jesucristo hablaba por parábolas. Y habló por parábolas y sigue hablando por parábolas. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuál será el propósito? Porque el Señor habla por parábolas. Porque la palabra de Dios, mis queridos hermanos, está vigente. Así es. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pasarán las cosas de moda, pero su palabra sigue vigente. Su palabra es la misma de ayer, de hoy y para siempre. Así es. Gloria a Cristo. Hermano, la palabra de Dios no cambia. Amén. Los que cambió no somos nosotros. Amén. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor hablándoles aquí y les empezó a hablar, gloria a Dios, primero aquí en el capítulo 15, y les hablaba de la parábola de la oveja perdida. Y enseguida, gloria a Dios, les empezó a hablar de la moneda perdida. Algo con mucho valor, gloria a Dios, algo que el pueblo de Israel entendía perfectamente, que si se perdía uno de sus animales era muy valioso. Y luego si se le perdía una moneda, ¿cuánto más? Amén. Pero gloria a Dios, también les habla de la parábola del hijo pródigo. Amén. Miren, hermanos, el propósito de las parábolas. A veces nosotros ignoramos. Una parábola es una historia terrenal con sentido espiritual. El mensaje, gloria a Dios, que trae es, gloria a Dios, espiritual. Amén, amén. Pero el Señor hacía las analogías, ponía estas historias, alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para darle más sentido a la palabra. Y una parábola necesita más explicación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10. Gloria a Dios. Y a su nombre. Están aquí en esta mañana. Y si están aquí, denle gloria al que vive. Y si están aquí, de la alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Les acababa de dar la parábola del sembrador, de la semilla. ¿Qué dice en el capítulo 13, versículo 10? Entonces, ¿están conmigo? ¿Qué dice? Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué? ¿Usted le ha preguntado alguna vez al Señor por qué hablan por parábolas? Gloria a Dios. Hay parábolas que nosotros no las alcanzamos a entender, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué sigue diciendo? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni en qué ni entiende. Entonces, mis queridos hermanos, cada vez que el Señor iba a un lugar, aparecían los escribas, los fariseos, los críticos, y empezaban a murmurar, gloria a Dios, lo que Jesús hablaba. Y cuando Jesús hablaba por parábola, no entendían. Y siguen sin entendimiento. En pocas palabras, gloria a Dios, para que usted entienda en esta mañana, los que rechazan a Cristo no entienden el significado de las parábolas. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Por qué no creyeron en el Señor? ¿Ah? Porque escuchaban y no entendían.
estaban viendo, pero estaban ciegos. Miren cómo el Señor hablaba por parábolas y sigue hablando por parábolas. Amén, gloria a Dios. Por eso para la gente, gloria a Dios, que rechaza a Jesucristo, que rechaza el mensaje, es una simple historia. Pero es más de una historia, mis hermanos, porque trae el sentido espiritual, el propósito espiritual. Amén. No es cualquier historia. Por eso es que vamos a analizar bien la parábola del hijo pródigo. Amén, gloria a Y Dios. a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Regresemos a Lucas, en el 15. Amén. Y a su nombre. ¿Están en esta mañana aquí? ¿Están en esta mañana? Gloria a Dios. Dice ahí donde iniciamos. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? Ahora, ¿por qué el Señor en muchas ocasiones pone a dos personas? Si vemos, gloria a Dios, la palabra de Dios, dice allá en Mateo, cuando habla de la venida de Jesucristo, gloria a Dios, y las de las señales, ya casi al terminar, dice la palabra de Dios que estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. También habla, gloria a Dios, que estarán dos en una cama. Uno será quitado y el otro será dejado. Me pregunto y pregúntese, ¿quién se quedará de los dos? Santo. Cuando dice que dos estarán en una cama, no se está refiriendo a hombre con hombre, se está refiriendo a un matrimonio, porque si uno va a ser llevado y otro va a ser quitado, quiere decir, mis queridos hermanos, que el que se va a ir va a estar bien delante de Dios. Aleluya. ¿Quién se va a quedar? ¿Será el hombre o será la mujer? El que esté bien delante de Dios se va, y el que está mal se queda. Amén, aleluya. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. Una será llevada y otra será dejada. ¿Quién se va? Gloria a Cristo. ¿Ah? ¿Quién se va? La que esté bien delante de Dios, la que esté en santidad, la que viva la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Dios, la que sea temerosa de Dios, esa se va. Pero la que no, se queda. Amén. Habla de dos grupos de vírgenes. Eran 10, 5 prudentes y 5 insensatas. Amén, amén. Las prudentes, gloria a Dios, tenían sus lámparas llenas de aceite, y cuando vino el novio a la medianoche, gloria a Dios, estaban preparadas. Pero las insensatas se durmieron y se quedaron. Habla, gloria a Dios, y pone ejemplo de un hombre que edificó su casa sobre la roca, pero el otro la edificó sobre la arena. Amén. Dice la palabra de Dios, y le compararé a aquel hombre que oyó mis palabras y edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ¿qué más vino? Tempestades. Golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no se movió porque estaba cimentada sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Pero también le compararé a otro hombre insensato que escuchó la palabra, pero edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, golpearon, vinieron tempestades, y aquella casa se cayó y fue grande su ruina porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios? Que uno se va y otro se queda. Amén. Quiere decir la palabra de Dios que no todos se van, ni todos se quedan. Pero el propósito de nosotros es irnos con el Señor y prepararnos, gloria a Dios, vivir, gloria a Dios, de acuerdo a como manda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos quedemos. Amén. Ahora dice aquí, mis queridos hermanos, que había un hombre, un padre de familia que tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos tenía? Dos hijos. Ahora,
Dice la palabra de Dios que el menor le pidió la herencia al padre. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Ahora, pongan mucha atención. El menor vino y le dijo: Padre, dame la parte que me corresponde. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que él le repartió a los dos. Pero si el mayor no se la pidió. ¿Saben una de las cosas? En la cultura judía, la herencia se debería repartir cuando el padre moría. Y este hijo no quiso esperar, gloria a Dios, a que su padre partiera. Él quería ya su herencia. Y le insistió a su padre y le dijo: dame la parte que me corresponde. Pero también, mis queridos hermanos, el padre, gloria a Dios, podía aceptar y podía repartir antes de su muerte, gloria a Dios. Pero el hijo, los hijos tenían que ser mayores de edad. Yo me preguntaba, ¿a los cuántos años eran mayor de edad los judíos para este libro? En México, según las culturas, en México a los 18 años son mayor de edad. Lo estoy ilustrando de esta manera para que entendamos, gloria a Dios, qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios cuando el Señor nos habla por medio de esta parábola del hijo pródigo. Gloria a Cristo. A los 18 años. Aquí, a los 18 ya son mayor de edad, pero tienen restricciones hasta los 21. En el pueblo judío, gloria a Dios, en la cultura hebrea, dice la palabra de Dios que los llevaban a la guerra los que eran mayores de 20 años. Y a su nombre. Entonces vamos a nuestra mente. Empiece usted a meditar y eche a volar su mente. ¿Cuántos años usted cree que tenía este hijo? Probablemente de 20 hacia arriba. ¿Cuántos años tenía el otro? Era mayor. Y dice la Biblia que a los dos le repartió. Mis queridos hermanos, ahora viene lo bueno. Dice la palabra de Dios que no muchos días empezó a reunir todo lo que le dio su padre. Pero yo me pongo a meditar en la palabra de Dios. Hermanos, le tuvo que haber dado terreno. Le tuvo que haber dado chivo. Le tuvo que haber dado vacas. Amén. Entonces, ¿cómo le hizo, hermano, para reunir todo? ¿A quién se lo vendió? Esaú vendió su primogenitura porque no le interesó. Amén. Este hombre vendió su herencia, gloria a Dios, porque no le interesó. No le dio importancia. Santo. Medite por un momento. No se pudo haber llevado las vacas. No se pudo haber llevado su terreno. Lo tuvo que haber vendido. Y no le dio importancia, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque lo que él quería es ir y malgastar. Y vivir perdida. Dele gloria a Dios en esta preciosa mañana. Dele gloria a Dios en esta preciosa mañana. Lo juntó. ¿Cómo le hizo? La Biblia no dice cómo le hizo, pero lógico, lo tuvo que haber vendido. Amén. Tal vez su hermano se lo compró, o tal vez su padre se lo cambió por dinero, pero a él no le importó. Él lo que quería es el dinero. Lo que quería es obtener dinero. ¿Pero para qué quería obtener dinero? Ella estaba desesperado en la casa de su padre. Por eso, mis queridos hermanos, las parábolas tienen un gran significado, gloria a Dios, de lo que más nosotros nos imaginamos. Aleluya. Nosotros decimos, hay una parábola, y la gente dice una parábola. No, mis hermanos, tiene un significado, un sentido espiritual que nos habla a cada uno de nosotros, seamos grandes, seamos niños, seamos abuelos. Para todos es la palabra de Dios. Así
Aleluya. Dice la Biblia que lo juntó y una vez juntándolo se fue a una provincia no muy lejana y vivió perdidamente. Ahora, le hice una pregunta yo al Señor y ponga mucha atención. ¿A los cuántos años un hijo debe salir de la casa? Gloria a Cristo. A ver, de este lado, ¿a los cuántos años un hijo debe salir de la casa? 40. Los niños, ahora los jóvenes están desesperados para llegar a los 18 años. Porque cumpliendo los 18 años, ellos van a hacer lo que ellos quieren. En el mundo. En el mundo. Y a su nombre. Gloria. Los que tienen 17 quisieran que los días avanzaran rápido para llegar a los 18. Los que tienen 16 se quieren aumentar para llegar a los 18 y ser mayores de edad. Pero pongan atención. ¿Ah? Y los que tienen 18 quieren llegar a los 21 porque tienen restricciones. No pueden comprar licor, cigarros, ¿no, Rubio? ¿Ah? Quieren que el tiempo avance rapidito. De este lado para atrás, ¿a los cuántos años creen ustedes que un hijo debe salir de la casa? ¿A los cuántos? ¿Ah? ¿A los cuántos? 40. En México dicen, ya cumpliendo tus 18 años, mijito, vas para afuera para que aprendas a volar solito, ¿verdad? Ese es en el mundo. ¿A los cuántos años usted cree, gloria a Dios, que puede tener a su hijo en casa? Correcto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios de acuerdo al orden bíblico en Génesis capítulo 2, versículo 24. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Entonces, ¿a los cuántos años? 26. Ahora, ¿a los cuántos años se puede casar? A los 16. Hermanos, medite por un momento la palabra de Dios. Ahora, no les estoy diciendo a los jóvenes que para salir de su casa vayan y se casen. No. Tengan cuidado. Porque muchos y muchas buscan esa escapatoria para llegar a una edad, gloria a Dios, para irse, casarse y de esa manera desligarse de su hogar. Estaba yo investigando. Ya leyó Génesis 2:24. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero que todos lo lean. Estamos hablando en el orden bíblico, en el orden de Dios, y estamos hablando como pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué? Dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay edad, hermanos. Hay unos que se casan a los 20 años, pero hay unos que se casan a los 50 años. Isaac, ¿saben ustedes a los cuántos años se casó Isaac? No, Isaac, mi sobrino. 45. Isaac, gloria a Dios, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Dice la Biblia que Sara tenía 130 años y llegaron los días de su partida y vino Raquel. ¿Cuántos años tendrá Isaac? Si los tuvo a los 90. 40 años. Te faltan unos cuantos, Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Cristo vive. De acuerdo al orden bíblico, al orden de Dios, hasta que el hombre se case, gloria a Dios, y mientras el hijo y la hija sean obedientes y sigan las reglas, gloria a Dios, de papá y mamá, pueden permanecer en la casa, siguiendo, gloria a Dios, que los principios bíblicos. Dale gloria a Dios, ahí ya no les gustó. Se está dando cuenta que esta parábola tiene un significado más amplio del que nosotros nos imaginamos.
Porque erróneamente hoy en día los jóvenes piensan y dicen, cumpliendo los 18 años, mi papá, mi mamá, ya no me pueden decir nada. No. Papá y mamá, mientras viva usted en el techo, tiene que someterse a la autoridad. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Por qué este hijo se fue? Pregúntense por qué se fue el hijo, mis queridos hermanos, si lo tenía todo. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, que este padre de familia era rico. Tenía en abundancia. ¿Por qué se fue? ¿Ah? Hermanos, gloria a Dios. La Biblia dice, y por eso es que mis queridos hermanos pongan mucha atención. No dice que a los cuantos años, porque el hijo mayor todavía permanecía trabajando, gloria a Dios, en la hacienda, en el rancho, para que usted entienda, de su padre, y trabajaba arduamente. Pero no así el menor. El menor pidió sus bienes y vamos. Y a su nombre, ¿por qué no le da gloria al Señor, hermanos? ¿Por qué no exalta a nuestro Dios? Entonces, si yo dice, miren que la palabra de Dios está hablando una historia terrenal, pero también habla en el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual, ¿por qué nos vamos del Señor? Santo. Aleluya. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Aleluya, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Por qué nos vamos de la iglesia? Santo. Hermanos, por eso está poniendo esta analogía, está poniendo al padre de familia como Dios, alabado sea el nombre de Dios, y poniendo estos dos jóvenes, estos dos hombres, uno que se queda y uno que se va, y el que se va y vive perdidamente, pero el que se queda sometido a la autoridad, a la obediencia del Padre. Y en bendición. Amén. Y bendecido, lleno de bendiciones, Amén, claro, amén, amén. en abundancia. Santo. Aleluya. Se está dando cuenta porque no entendían los escribas y los fariseos, y antes ahí, mis queridos hermanos, dice que empezaron a murmurar. Mira cómo el que se dice maestro, el que se dice ser profeta, come con los pecadores y con los publicanos. Amén. Y él hablándoles la palabra de Dios y no entendieron. Gloria a Cristo. Así como en esta mañana muchos me están dando el avión y el hermano que sigue hablando, no, hermano, atesore la palabra de Dios y guárdela en su corazón, porque este consejo el día de mañana le va a ayudar a cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Dios habla y sigue hablando. Dice en Hebreos 1:1 que en aquellos tiempos habló por medio de los profetas, pero hoy en día habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta palabra, gloria a Dios, Dios la dejó. ¿Para qué? Para que nosotros la cumplamos, la llevamos a cabo. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, hermanos, denle gloria, hermanos, al que vive. Ahora vamos a ver, gloria a Dios, dice la Biblia que se fue, gloria a Dios, reunió, obtuvo el dinero y se fue y vivió perdidamente. Malgastó todo lo que llevaba. Sí, amén. Y llevaba, me imagino que llevaba grande cantidad. ¿Cuánto tiempo le duró el gusto? ¿Cuánto tiempo le duró el dinero que llevaba? Santo. ¿Cuánto dinero llevaba? ¿Ah? Mientras él vivía perdidamente, su hermano, gloria a Dios, estaba en bendiciones, estaba trabajando, alabado sea el nombre de Dios. Y él perdió. Aleluya. Malgastando en vicios. Porque así dice la palabra de Dios. Miren ahí donde estamos leyendo. ¿Dónde estamos? A ver, gloria a Dios. Ahí en el 15, en el 13, ¿qué dice? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo. ¿Cómo estaba viviendo? Hermanos,
espiritualmente hablando, lo tenemos todo en el Señor. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos bendiciones, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos abundancia de pan espiritual y abundancia de pan físico. ¿Por qué tenemos que dejar al Señor? ¿Por qué tenemos que dejar la casa de nuestro Padre? Amén. Gloria a Dios. Yo me hacía la pregunta. Nosotros no somos metal ni somos madera. A cada uno de nosotros nos llega la tentación. Sí, amén. Nos llegan las ofertas de Satanás. Aleluya. A cada uno de nosotros. Alabado Dios. Ha llegado el momento que decimos ya no más. Tiro la toalla, ya no más, ya no puedo más. Ya no quiero seguir más este camino. Alabado Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Amén. Pero angosta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios, y la palabra de Dios es estricta. Amén. Y nos cansamos Santo. y ya no queremos más. Bendito. Ya no queremos que Dios nos corrija. Ya no queremos que Dios nos hable. Este hijo ya no quería escuchar más al padre. Estaba enfadado de los consejos del padre. Ya no lo quería escuchar más. Ya no lo soportaba más. Sí, amén. Y saben una de las cosas, que así es. El mundo nos empieza a traer. Amén. Aleluya. Las vanidades, los vicios, las atracciones, las diversiones. Y es cuando nos vamos alejando del Señor. Amén. Cuando nos vamos del Señor. Pero cuando nos vengamos a dar cuenta, vamos a terminar como este hijo, Amén. en la miseria, Aleluya. perdido, sin nada. Y les decía una de las cosas, que este joven ya no escuchaba, ya no quería, ya no soportaba el consejo de su padre. Así es. Aleluya. Hermanos, vean, vamos a ir, gloria a Dios, al libro de Proverbios. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Está calor, dijo Yael. Hace calor. ¿Quién vive, hermanos? Miren lo que dice en el libro de Proverbios, Santo. capítulo 6. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Espérenme que la encuentre. 6:6, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y se salva. ¿La cual qué? ¿Qué más? Y recoge el tiempo de la siega, su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormir, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Qué más? Y tu pobreza como hombre armado. Vamos a ir al 3:5, hermanos. 3:5. Ahí mismo, Proverbios 3:5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué más? Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué más? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué más? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué más sigue diciendo, hermanos? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre que ¿qué? Al hijo. Aquí. Dios nos ama y Dios nos quiere corregir. Amén.
Y a nosotros no nos gusta la corrección. Amén. De igual manera, por eso pone esta analogía. ¿Creen ustedes que a este hombre, a este joven, le gustaba que su padre le llamara la atención? Cuando su hijo empieza a tener, cuando tiene 16 años, de 15 para arriba, 15, 16 en adelante, usted ya no le puede decir nada, según ellos, porque ellos ya son grandes y ellas también ya son grandes. Se creen adultos y adultas. Y de igual manera, en el Señor, en el servicio del Señor, cuando llega un tiempo, bendito sea el nombre de Dios, ya no creemos, pensamos y creemos que ya somos superiores a los demás y nadie nos puede decir nada porque nos vamos. Santo. ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos, mis queridos hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. ¿A dónde? A vivir perdidamente. Si lo tenemos todo del Señor, el Señor nos ha sanado, nos ha restaurado, nos tiene con salud, nos tiene con bendición. Porque no nos gusta la corrección del Señor. Dice la Biblia que al que toma como hijo, lo corrige. Así es. Y lo azota y lo disciplina a todo aquel que toma como hijo. La corrección de Dios es fuerte. Sí, amén. Así que si usted y yo amamos a nuestros hijos, los vamos a corregir, mis queridos hermanos, fuertemente, porque no queremos que se pierdan. Así es Dios, nos corrige fuertemente porque no quiere que nos perdamos nosotros. Y nosotros, mis queridos hermanos, amamos mucho a nuestros hijos. Sí, amén. Y los amamos demasiado. Y queremos que nuestros hijos no se pierdan. Así es Dios. ¿Usted cree que el padre, hablándole de la parábola, quería que su hijo se perdiera? ¿Que se fuera a vivir perdidamente? No. Pero el hijo decidió. Por eso es que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. No te creas que la puedes solo. Y así pasa, mis queridos hermanos. Creemos que ya la podemos solo. Creemos que ya no nos hace falta Dios. Creemos que no necesitamos de nada ni de nadie. Amén. Pero la Biblia dice que sin Dios no somos. Amén. Aleluya. Y fuera de Cristo no somos nada. Ahora viene lo bueno, hermano. Santo. De arriba viene lo bueno. ¿De dónde viene lo bueno? Sí, amén. Miren, ¿para qué es la palabra de Dios? Para corregir. ¿Para qué es la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Para instruir. Miren, la Biblia dice, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios, ahí usted lo puede leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, o alguien que lo lea rapidito, gloria a Dios. ¿Es para qué? En primer lugar, ¿para qué? Para enseñar. Amén. ¿Para qué? Para redarguir, Gloria a Dios. para corregir, para instruir, a fin de que ¿qué? Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Qué dicen? ¿Lo están leyendo? Gloria a Dios. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué? ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir. ¿Para qué más? Sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, pongan mucha atención. Estamos hablando bíblicamente. Sí, amén. Ahora, vamos a ir al Evangelio en Juan capítulo 6. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Y si Cristo vive, nosotros vivimos. Juan capítulo 6, les dije, ¿verdad, hermanos? Amén, 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 amén. Déjeme llevo yo, gloria a Dios. Juan capítulo 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el 6. Aleluya. Santo, en el 6:60. En el 6
capítulo 6, versículo 60. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Al oírla qué? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon, hermanos? Los discípulos, los que seguían a Jesucristo, los seguían multitudes. Muchos eran discípulos y muchos no eran discípulos, pero los discípulos, sus discípulos, escucharon la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Sabiendo Jesús en sí mismo Que sus discípulos, ¿quién murmuraba, hermano? ¿Quién? discípulos ¿Qué más? de esto decía, ¿Estos ofenden? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué dice en el 65? ¿Qué más? y dijo, Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lea usted el 66, fuerte, fuerte, hermanos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron ¿dónde? ¿A dónde? ¿Y a dónde andaban? ya no andaban con él, ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Qué les hizo el Señor? Porque la corrección es fuerte. ¿Y saben qué les estaba hablando el Señor? Les estaba hablando, mis queridos hermanos, y estaba diciendo, este es el pan que descendió del cielo, hablando espiritualmente. Y ellos decían, este está loco. Amén. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que dijo el Señor, miren, yo voy a ser molido por los pecados, gloria a Dios, voy a ser entregado por ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. El que no comiera este pan, que es mi cuerpo, y bebiera, gloria a Dios, la de la copa, no tendrá parte del reino de los cielos. Pero esto ya está loco. ¿Cómo vamos a comernos a él? Hablando espiritualmente, gloria a Dios. La palabra de Dios está diciendo que tenemos que ser partícipes, gloria a Dios, del sufrimiento. Alabado sea el nombre de Dios, del sufrimiento que padeció Cristo, y yendo a la cruz del Calvario, y yendo a la muerte por nuestros pecados. Amén. Pero no lo entendieron. Santo. ¿Dónde se fueron los discípulos? Los que los siguieron. ¿A dónde? Muchos se fueron y muchos se quedaron. Sigan leyendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde? Entonces Jesús a los ¿Qué más? Dijo entonces Jesús a los 12. Miren, ahora vienen con los 12. ¿Qué les dijo? ¿Queréis ir acaso irlos también ustedes? ¿Vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Si tú solamente tienes palabras de vida eterna. Amén. Pero entonces, ¿por qué cambiamos, hermano, la vanidad por la bendición? ¿Por qué cambiamos al Señor, mis queridos hermanos? ¿Por qué nos perdemos la bendición? Porque el mundo nos atrae. Sí, amén. Vivimos libremente. Nadie nos corrige. Porque el mundo ni Él se puede corregir. Pero en el Señor hay uno que nos corrige, y es nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a Pedro, Pedro, antes te conducías, ibas a donde tú querías y hacías lo que tú querías, Pedro. Pero ahora que ya eres viejo, ¿de qué? ¿De qué dice? Te seguirá, te mandará, te corregirá otro. Y ese otro es el Señor. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, miren, se fue, lo malgastó todo, Aleluya. lo perdió todo, pero le empezó a hacer falta, Santo. se le empezó a acabar el dinero. Aleluya. Hermanos,
Queridos hermanos, Santo, santo. en Dios lo tenemos todo. ¿Qué nos hace falta? Alabado Dios. ¿Qué le hacía falta a este joven si lo tenía absolutamente todo? Amén. ¿Qué quería este joven? ¿Qué quería este hombre? Aleluya. Quería placeres, Santo. quería libertad, quería ser independiente. ¿Qué le hacía? Santo. Seguimos. Amén. Regresemos a Lucas capítulo 15, ahí donde estamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre Gloria. que vive Cristo. Cristo. Si Cristo vive en nosotros, ¿nosotros qué? Vivimos. 15. Vamos rapidito. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde nos quedamos en el 15? Los que están atentos. Nos quedamos en el 13, ¿verdad? Vamos al 14. ¿Qué dice el 14? 15, 14. ¿Están aquí? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué le comenzó a faltar? Se alejó. ¿Por qué si lo tenía todo con el Padre? Me llama mucho la atención, hermanos. Y ahorita va usted a meditar en la palabra. Aleluya. Le empezó a faltar y aquí ya no tenía dinero. ¿Por qué el padre de familia no agarró dinero y le llevó? Despiértense los que están durmiendo. Ya su nombre. ¿Por qué no tomó dinero el padre de familia y le llevó si le hacía falta? Hermanos, pero si un hijo de nosotros le hace falta y se va inmediatamente, vamos y le llevamos. ¿Ah? Ah, no diga que no, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí el padre de familia le empezó a hacer falta, ya no tenía nada. Y no tenía ni de comer. Qué malo. Puede usted pensar qué malo es el padre. ¿No había qué? No había envíos. Lo bueno que eres sincero, honesto delante de Dios. No había envíos. Rapidito, pum. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Vamos a ver, vamos, gloria a Dios. Esto está interesante. Vino una gran hambre y quedó sin nada. ¿Qué más? ¿Qué dice el 15? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para capacitar. ¿Saben a dónde terminó? En lo más vil, en lo más sucio, porque el puerco, el cerdo, gloria a Dios, es un animal inmundo que el judío no lo puede ni tocar. Amén. Así es. Terminó en la peor inmundicia, en la perdición, mis queridos hermanos, en lo peor, apacentando cerdo. Hermanos, si huyó de su casa porque no quería trabajar, porque le huyó a la responsabilidad, y miren ahora dónde terminó, porque le acabó, le empezó a faltar. Ahora yo digo, medite, mis queridos hermanos. ¿Dónde están los amigos a los que les convidó, a los que les invitó? ¿Dónde quedan? ¿Ah? ¿Dónde están? Él no se lo pudo haber gastado todo. ¿Dónde están los amigos con los que él subió y bajó? Y cuando tenía, lo querían. Y cuando tenía, mis queridos hermanos, lo buscaban. ¿Y aquí por qué no me llevaron de comer? ¿Dónde están los que te sacan de la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Dónde están, mis queridos hermanos, los que te dan malos consejos para que dejes al Señor? Cuando estás arruinado, ni siquiera se acuerdan de ti. Amén. ¿Dónde están? Amén, amén. Pero mi Padre, mi Padre Celestial, Él es justo, bendito sea el nombre de Dios, y Él está con los brazos abiertos, esperándonos para recibirnos, y con Él no nos hace falta absolutamente nada. Pregúntese. Por eso es que las analogías son de profunda explicación. Por eso no la entendieron.
mucha gente no la quiere entender. Y a su nombre, seguimos leyendo porque ya vamos a terminar, hermanos. ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, hermano, ni los puercos lo querían, porque no le convidaban de su comida, hermano. Miren, comida de cerdo y no le daba a nadie. ¿Cómo estaba, mis queridos hermanos? Es que así es, mis queridos hermanos, cuando nos vamos del Señor, el Señor tiene que pasarnos factura y nos tiene que enseñar que únicamente dependemos de Él. Y cuando lleguemos hasta este extremo, y no espere a que llegue hasta este extremo, Dios va a tratar con nosotros y tenemos que hacer lo que hizo este joven. ¿Qué hizo? ¿Para dónde, hermanos? ¿Qué más? Un poquito más. ¿Qué más? Volviendo en sí. Esto. Aquí está, mis queridos hermanos, perfectamente para que usted lo entienda. Volviendo en sí, recapacitando en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso, gloria a Dios, el Señor nos manda a hacer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, aleluya. Miren cómo Dios lo humilló y cómo Dios nos humilla, mis queridos hermanos, para que reconozcamos y recapacitemos y nos levantemos y digamos: yo he pecado contra mi Dios y regresaré y le volveré a servir, porque aquí donde estoy en la miseria, porque aquí donde estoy no hay nada, pero en la casa de mi Padre, en la casa de mi Dios, hay abundancia, hay bendición, hay vida eterna, hay sanidad. Con Cristo somos ricos. Amén. Y tenemos abundancia. Sí, amén. Me levantaré. Santo. Miren, agarremos lo de este hombre. La actitud, reconoció Amén. que había fallado. Se levanta, se humilla y no le dice a su padre: mira, soy tu hijo, y porque soy tu hijo tengo derecho. Yo le decía, porque el padre, si se le acabó, no envió a su hermano, o fue el padre y le dijo: ten, mi hijo, se te acabó, sigue gastando. Pobrecito. El padre lo dejó que él solito recapacitara y volviera en sí y dijera: he pecado contra mi padre. Amén. Y contra el cielo. Así es, aleluya. Ya no soy digno de llamar tu hijo, ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus criados. Miren la actitud y la acción de este hombre. Y ahora vamos a ver el amor del Padre y el amor de Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Sí, amén. De verdad. Vamos a ver, porque ya te dejamos para terminar. ¿Dónde nos quedamos? Gloria a Dios. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y había gozo, porque había regresado el que estaba muerto, el que estaba perdido, gloria a Dios, en los vicios, en las vanidades. Ahora regresó al Padre, y el Padre, gloria a Dios, corrió a recibirlo, pero por la actitud de este hijo. Sí, amén. Este hijo se humilló, Sí, amén. vino humilde. Y eso es lo que la vida nos va a enseñar: golpes. Sí, amén. Y el mundo nos va a dar con todo. Sí, amén. Y el diablo
también nos va a dar con todo. Pero mi Padre no. Mi Padre nos ama. Amén. Y mi Padre nos espera con los brazos abiertos. Aleluya. Gloria a Dios. Él a nadie le echa fuera, mis queridos hermanos. Si viene, lo espera con los brazos abiertos. Y así es Dios. Por eso es que esta parábola está mostrando el arrepentimiento de este joven, pero está mostrando también el amor del Padre. Mis queridos hermanos, miren, le empieza a dar vestidos nuevos, vestidos limpios. Le pone el anillo de autoridad, que lo vuelve a recibir como hijo. Le pone calzado, porque ya no va a ser criado, sino va a ser hijo. Amén. Pero me llama mucho la atención. Venía de apacentar cerdos. ¿Cuántos días no se había bañado? ¿Cuántos días? Santo. Póngase usted a imaginar. Si nada más con un día que vaya usted a donde están los cerdos, 2 horas. Todos los que han trabajado en una granja lo pueden entender. Sale usted con olor a chancho, a coche, a puerco, a cerdo. Amén. Pero al Padre no le importó. Vino y lo abrazó. Así espiritualmente, mis queridos hermanos, si usted pecó, si usted terminó lo más vil, en lo más sucio, si se arrepiente, mis queridos hermanos, y le pide perdón al Señor, el Señor lo recibe con los brazos abiertos, lo toma, lo abraza, mis queridos hermanos, y lo besa y lo vuelve a recibir como hijo. Pero hay que arrepentirse delante de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar en esta preciosa obra. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? En el 25 terminamos. Dice la palabra. Y su hijo mayor, 15, 25, ¿está? Y su hijo mayor, ¿dónde estaba? Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Ahora, dice la Biblia que el hijo mayor se enojó. Porque le dijo a su padre: mira, padre, este mi hermano que malgastó todo su dinero vivió perdidamente. Ahora tú le matas el becerro más gordo. Yo que he estado aquí todo el tiempo contigo, ni aunque sea un solo cabrito, me has dado para disfrutarlo. Gloria a Dios. Pregúntese, el hijo mayor se mantuvo firme. Amén, amén. Y siguió trabajando y le dijo: hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Amén. Santo. No le hizo falta nada al hijo mayor y ni le iba a hacer nada falta, porque todo lo del padre era de él. Amén, amén. Y Dios nos ha dado de sus bendiciones y podemos obtener las bendiciones de Dios, las riquezas de Dios, mis queridos hermanos, pero no nos alejemos de Dios. No nos vayamos del Señor. Amén. Qué lindo es mi Señor, hermanos. Y siento la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Me dijo: hijo mío, todo esto es tuyo. Santo. Era rico y no se había dado cuenta. Santo. No nos enojemos si viene alguien, gloria a Dios, y el Señor lo restaura y lo levanta. Recibámoslo con los brazos abiertos, así como Dios recibió a este hombre, así nosotros lo debemos recibir y ayudarlo a que se restaure, que se levante, gloria a Dios, y que siga adelante. Cristo. Aleluya. ¿Por qué enojarnos? Póngase de pie, iglesia. Santo, ¿Por qué enojarnos? Gloria a Dios. alabado sea el Señor. Dios restaura al que quiere restaurar. Y Dios usa al que quiere usar. Amén. En esta mañana. Rapidito, hermanos, miren, yo ni le debo decir si quiere pasar, pasen, es más, voy a invitar.